si mira un video sin corte. Las opciones del ejercicio me da opción A, B, C y D. Vamos a ver el desarrollo, cómo desarrollamos el ejercicio. Ustedes pueden observar, leyendo bien el ejercicio, se conoce un promedio que consume de 0,5 megas. Es decir, en este momento yo voy a realizar, para poder realizar el ejercicio, una simple regla de 3. Consume 0,5 minutos. ¿Durante cuánto es? Durante por cada minuto de reproducción, es decir, que va a consumir un minuto, va a consumir 0,5 megas. Si una persona dispone, es decir, si una persona dispone de 40 megas en un dispositivo móvil, ¿cuántos minutos pasarán sin quedarse en datos? Es decir, la incógnita, voy a encontrar cuántos minutos yo voy a tardar en ver ese video sin corte. Como dije anteriormente, una simple regla de 3. 40, entonces multiplicamos 40 por 1 y dividido para 0,5 megas. Y con los megas, multiplico 40 por 1 es 40. Ya como simplifiqué los megas, tengo en minutos, dividido para 0,5. Mi resultado es de 80 minutos. Es decir, en 80 minutos es la respuesta, es decir, la opción A. Opción número 2. En una competencia, un automóvil registra dos posiciones de ubicación. En su punto inicial es A 10.3 metros y el vector punto final B 5.7 metros. Si se considera el cambio de posición como un vector, determine el módulo del desplazamiento del vehículo. Las opciones, me dan 4 opciones, opción A, B, C y D. Desarrollo. Antes de desarrollar el ejercicio vamos a realizar un pequeño, lo que es un vector de desplazamiento. El vector de desplazamiento es la variación que experimenta el vector posición de una partícula en un intervalo de tiempo. Es decir, siempre cuando yo voy a encontrar el vector de desplazamiento, siempre yo voy a tener dos posiciones, una posición inicial y una posición final. Como podemos observar aquí en esta gráfica de aquí, yo tengo aquí un vector posición final y yo tengo aquí otro vector posición inicial. Como me pide calcular la variación el vector de desplazamiento, es decir, yo debo encontrar este vector. Recuerden que el desplazamiento, el vector de desplazamiento siempre va a ser un vector, es decir, que va a tener una dirección, un ángulo y un sentido. Y para encontrar el vector de desplazamiento aplicamos esta pequeña formulita. Donde delta R es el vector de desplazamiento. R hay algunos libros, si no se escribe con RF, que define la posición o el punto final. Y R sub 0 viene a ser la posición inicial de la partícula. Como me pide encontrar el módulo de desplazamiento del móvil, aplicamos esta pequeña fórmula. Cuando ustedes ven así con barritas, con valor así estas barritas, esto siempre se representa como el módulo del vector de desplazamiento. Sin las barritas se representa vector de desplazamiento. Tienen que tener muy en cuenta en esto. Y para yo encontrar el módulo del vector de desplazamiento, aplico el teorema de Pitágoras, es decir, la componente de x al cuadrado más la componente y en al cuadrado. Bueno, este es el ejercicio. El ejercicio me da dos vectores, dos posiciones, una posición inicial y una posición final. La posición inicial es 10,3 y la posición final yo tengo este vector B 5,8. Es decir, yo tengo mi posición inicial, mi posición final, yo voy a encontrar mi vector de desplazamiento y luego yo encuentro el módulo del vector de desplazamiento. Para encontrar el vector de desplazamiento aplico la siguiente fórmula, que es posición final. Recuerden que RF es posición final menos la posición inicial.
Posición final. Posición inicial. Como ustedes observan aquí en la fórmula, la posición final menos la posición inicial. Como está menos, es decir, en vectores, no sé si recuerdan en vectores, siempre cuando está menos cambiamos de signo al vector que estamos realizando la diferencia. Es decir, la posición inicial 10,3, como está menos, cambio de signo, menos, otro menos, y realizo esta diferencia. Ustedes recuerden que aquí siempre es de X, y aquí va a ser Y. Realizo esta diferencia. 5 menos 10, recuerden que con signos diferentes restamos y mantenemos el signo mayor, en este caso menos. Aquí nos realizamos esta diferencia, como tengo signos mayores, positivo. ¿Ya? Yo ya tengo el vector de desplazamiento. Como el ejercicio me pide encontrar, ¿qué me pide encontrar? El módulo del vector de desplazamiento. ¿Cómo encontramos el módulo del vector de desplazamiento? Con la siguiente forma: la coordenada x al cuadrado más la coordenada y al cuadrado. Reemplazo los datos, es decir, aplico, esto viene a ser x, esto viene a ser y. Solo reemplazo datos. La coordenada en x es menos 5. La coordenada y es 4 positivo. Desarrollo esta potencia. 5 por 5 25 y 4 por 4 16. Sumo, me da 40 ya. Es decir, en las opciones del ejercicio me daba 4 opciones. Viene a ser decir, la respuesta correcta es el literal B. ¿Alguna pregunta, jóvenes estudiantes, en el ejercicio número 2? Ejercicio número 3. $200 en consumos que acumules con tus tarjetas de Banco Guayaquil. Natalia es 15 años menor que Dayana. Que se suma el doble de edad de Dayana con la edad de Natalia. ¿Cómo? El resultado es menor que 75. ¿Cuál es la edad que debe tener Dayana? Bueno, en este ejercicio, a ver, los ejercicios de ser bachiller hay que tratar de resolver lo más pronto posible por el tiempo. Les voy a enseñar a calcular de dos maneras distintas, de manera rápida, es decir, analizando el ejercicio, y la otra parte, el otro procedimiento aplicando ecuaciones. Lo único que ustedes deben leer bien el ejercicio, ¿verdad? Natalia es 15 años menor que Dayana. Es decir, ¿quién es mayor aquí? Dayana, ¿verdad? Si Natalia tiene 15 años, con respecto, dice menor a Dayana, ¿cuántos años debe tener Dayana? A ver si me puede ayudar. Ya, exactamente. Yo ya tengo 30. Y Dayana va a tener 30 años, ¿verdad? 30 años. Ya. Si se dan cuenta, yo tengo 4 opciones. Tengo opción A, B y C y D. La A y la B no son. ¿Por qué? Porque tengo 20. Con esta respuesta no van a ser. ¿Qué respuesta me queda? La C y la D. Si se dan cuenta, uno tiene Dayana mayor que 30 y literal D tiene Dayana menor que 30. ¿Qué me falta ubicar aquí? El signo, si es mayor o menor. Sigo leyendo el ejercicio. Si se suma el doble de la suma de la edad de Dayana, menor. Exactamente, el resultado viene a ser menor. Aquí está la palabra. Es menor que 75. En este caso, Menor que 30. Exactamente, correctamente. Esa es la manera más rápida de analizar. Pero para comprobar si es verídico mismo el resultado realizado, se le puede realizar mediante ecuaciones. Desarrollo. Ya, variables. El primer procedimiento que me encontré de esta manera es en forma rápida, aunque si nos demoramos casi aproximadamente ni un minuto, nos demoramos en resolver el ejercicio. Pero voy a resolverlo, pero ahora vuelta en forma matemática, en forma analítica, con ecuaciones para ver cómo resolvemos. Las variables. Variables, yo le hago llamar Natalie, la variable n, y Dayana la variable d. Está así con la primera ecuación. Dice, Natalia es menor
que Dayana de 15 años, es decir, Dayana menos los 15 años. Tengo la primera ecuación. La segunda ecuación, si se suma el doble de edad de Dayana, es decir, se suma el doble 2 de la edad de Dayana con la edad de Natalia, es decir, más la edad de Natalia, es decir, m menor igual a, perdón, menor que 75. Procedimiento. Empiezo por trabajando con esta ecuación. 2n, n que ve, esta n de donde yo tengo esta ecuación de aquí, yo reemplazo esta ecuación, n reemplazo por n, perdón, d menos 15, estoy reemplazando esta variable, la variable n estoy reemplazando por d menos 15. Sumo los que tengan términos semejantes, y voy a hacer 3d. El 15, como está restando, ¿qué pasa al otro lado? Pasa a sumar. 3d menor 75 más 15. Realizo esta suma. 3d menor 90. Como está dividido, perdón, como está multiplicando, pasa a dividir. Simplifico y mi edad es 30. Se dan cuenta de dos maneras distintas de resolver. Realizando, primero analizando bien el ejercicio, leyendo bien el ejercicio y sacando ecuaciones. Ejercicio número 4. Las ventas, ejercicio número 4. Las ventas de un determinado producto en una tienda incrementan mensualmente. Se determinó una expresión que permite obtener el número de productos vendidos en función de cada mes, donde T está expresado en días. Tengo mi ecuación, en cuántos días se venderán 24 productos. Así mismo me da 4 opciones. Vamos al desarrollo. Partemos desde la ecuación. Estamos partiendo desde esta ecuación. Desde la ecuación. Desarrollamos. Aquí nos da un dato muy claro. Dice en cuántos días se venderán 24 productos. Es decir, la función PT es igual a 24 porque son los productos totales que están vendidos en los días. Reemplazo. PT reemplazo. En este solamente lo único que hago es reemplazar la función PT porque son el total de productos. En el siguiente procedimiento lo que hago es factorizar, sacar factor común, saco factor común, 3 elevado a la t menos 5, el factor común aquí es 3 al cuadrado, menos 1. Ustedes recordarán cuando yo saco factor común, si yo resuelvo este procedimiento me debe dar el mismo resultado. Por eso yo saco factor común. Si quiero comprobar si está bien sacado mi factor común, debe darme el mismo resultado de la parte de acá arriba. Si yo le resuelvo por aquí al ladito, ustedes recordarán las potencias de igual base. ¿Qué pasa con los exponentes? Se suman, ¿verdad? Mantengo la potencia y sumo los exponentes. T menos 5 más 2 menos, multiplico así mismo este valor, 3 por T a la menos 5. ¿Ya? Aquí todavía puedo simplificar, igual 3 menos 3 menos 3 a la menos 5. ¿Ya? ¿Bien? Correcto, es decir, yo saqué mi factor. Estoy demostrando que mi factor común es correcto. Si yo realizo esta operación me debe dar el mismo resultado de arriba. El siguiente paso lo único que hago es resolver las potencias. 6 al cuadrado es 9. El siguiente paso que hago aquí, descompongo el 24. Descompongo 8 por 3, es lo mismo 8 por
Entre paréntesis que ponerle 24, 8 por 3, 24, igual a 24. Desarrollo esta diferencia. 8, 9 menos 1 me da 8. Simplifico. No recordarán lo que estamos multiplicando va a pasar al otro lado, va a pasar a dividir. Una sola yo les simplifico. 8 con 8. 3. Aquí viene un paso muy importante. Si yo elevo un número 3 a la 1, al exponente número 1 me va a dar el mismo resultado. Solamente lo único que hago reescribo son los exponentes. Solamente lo único que hago es decir, ¿para qué hago esto? Para poder yo eliminar mi 3 en el otro término. Son casos de factorización. Simplifico. 1. Me queda simplificado, me queda solamente los de exponentes. 1 igual t menos 5. El 5 me está restando, pasa al otro lado a sumar. Y el resultado es 6. El resultado es, se puede resolver de dos maneras. Ahí ustedes se van a encontrar en las pruebas, en los ejercicios de pruebas del bachiller, que ustedes pueden ayudarse con las respuestas ya dadas. Con las respuestas ya dadas. Voy a resolverlo. Este es el proceso en forma matemática, todo matemáticos, con casos de factorización, potencial, simplificación, etc. Pero ahora yo voy a ver con mi... Puedo utilizar a mi favor también algunos ejercicios, puedo utilizar las respuestas, como yo utilizo. Tienen que saber algo muy concreto. Permítanme borrar esta parte de aquí. Al principio esta es mi ecuación principal, con la que estaba trabajando. Ustedes recuerdan ecuaciones, para que una ecuación sea correcta, ¿qué debe dar? Una igualdad. Es decir, para poder comprobar si una función es, si una ecuación es verdad, debe darme una igualdad. En este caso yo voy a trabajar con las respuestas a ver si me da una igualdad. A simple vista el 91 no me va a dar nunca una igualdad, porque toda esta parte de aquí debe darme, ¿cuánto debe darme para que cumpla la igualdad? Toda esta parte de aquí debe darme 24 para yo cumplir la igualdad. Para yo cumplir esta igualdad de aquí. ¿Ya? Si yo utilizo la opción de 3, estamos hablando de casi a la 89, 3 a la 89 se va a pasar, no es decir, nunca va a llegar a 24, por lo tanto esta opción no va a ser. Vamos con la opción C, tampoco va a ser esta opción, porque si yo elevo un número 3 a la 26, a la 27, menos 3 que está aquí, se me pasa el valor número 24. ¿Cuántas opciones me quedan? Me quedan dos opciones, la opción B y la opción A. Vamos a trabajar con la opción B. Reemplazo. T, que viene a ser el tiempo, porque todas estas respuestas son cuántos días se demoran en vender 24 productos. Utilizo la opción B. T, que viene a ser el tiempo en días, como que dice T está expresado en días. 6 menos 3 da 3 al cubo. En esta operación de aquí hacemos reemplazo. 6 menos 1 es igual a 1. 3 al cuadrado, perdón, 3 al cubo es 27, menos 3 a la 1 es igual a 3. Realizo esta diferencia, me da resultado 24. Es decir, que se cumple la igualdad. Encuentra de dos maneras distintas de resolver: aplicando proceso matemático y aplicando las respuestas. ¿Alguna pregunta, jóvenes, en este ejercicio? Un sistema de radares detecta el movimiento de dos objetos, cuya trayectoria en m se define como las funciones
f de t es igual a 2t al cuadrado menos 3t más 2, y la otra función que es g de t es igual a 5t más 1. Para el análisis de distancia entre los dos objetos se combinan las funciones de movimiento. Voy a decir, aquí tengo una función, es decir, esta es la función que se combina, es decir, la función f menos la función g. ¿Cuál es la distancia en m que los separa en el instante de t, que es igual a 6? Elijan la opción correcta. Tengo 4 opciones, voy a verificar cuál es la opción correcta. Desarrollo. Como parto de esta expresión de aquí, yo parto de esta expresión porque me pide cómo se combinan las dos funciones, es decir, que yo voy a tener una diferencia de funciones, es decir, la función f de t menos la función g de t. Tengo mi función. Acá, ¿qué estoy haciendo? Solamente estoy reemplazando cada una de las funciones. F de t reemplazo, tengo reemplazado el valor, menos g de t, la función g de t, 5 de t. ¿Ya? Rollo, destruyo los paréntesis, en el siguiente paso destruyo los paréntesis, mantengo lo mismo, aquí destruyo este paréntesis, menos por más es menos, menos por más es menos. El siguiente procedimiento, reducción de términos semejantes. Yo reduzco los dos términos, menos 3t menos 5t es igual a 8t. Recuerden que cuando tiene signos iguales se suman y mantengo el signo correspondiente. Aquí mismo simplifico, tengo mi ecuación. Es decir, aquí 2 menos 1 es 1. Yo ya tengo mi función. Es decir, ya tengo la diferencia de las funciones, de las dos funciones, de la función f de t y la función g de t. Pero ¿qué me pide? Por aquí hay un dato importante. Me está pidiendo cuál es la distancia en metros. ¿Qué lo separa? Si t es igual a 6. Es decir, este t es igual a 6. Que yo voy a hacer, solamente lo único que voy a hacer es reemplazar el t por la función encontrada de la combinación de la función f de t y la función g de t. Para encontrar la distancia que los separa, en donde t es igual a 6. Ya como dije anteriormente, en este paso lo único que voy a hacer es reemplazar t en la función obtenida anteriormente. Reemplazo. Realizo esta potencia primero. Sigue el cuadrado 36. En este paso destruyo los paréntesis, multiplico. 2 por 36 me da 72. Menos 8 por 6 es 48 más 1. Y simplifico. El resultado es 25. Es decir, la opción correcta viene a ser la literal C. Bueno, tengo la primera diapositiva. Tenemos la siguiente pregunta. Sabemos que en matemáticas tenemos diferentes formas o métodos para llegar a una respuesta. Hay diferentes caminos para llegar a un punto. Entonces nosotros tomamos hoy en una academia, hay desde a los 20 años de edad. Si la academia recibe una invitación para un torneo local, donde son deportistas desde los 14 años, cuestionamiento o pregunta: ¿en qué intervalo estarán las edades de los deportistas que puedan participar en el torneo? ¿Sí? ¿Qué nos dice? Para hallar las edades que hay que hacer una intersección entre dos intervalos. Bueno, les he hecho un gráfico para poder distinguir rápidamente el intervalo de las edades. Manifiesta que en una academia de deportistas hay una invitación, o sea, hagamos cuenta que es de nuestra institución el Rafael. Tenemos estudiantes de 6 a 20 años de edad. Este es el límite de edades. Sí, pero hay un torneo donde nos van a
nos invitan a participar en este torneo deportivo, donde nos da una regla que debe haber de 14 a 30 años. Sí, entonces la pregunta nos dice, para hallar las edades, que hay que hacer la interacción entre los intervalos. Sí, entonces, nosotros sabemos que aquí tenemos los intervalos, sí, de 6 a 20 y de 14 a 30, entonces nosotros como no tenemos de 6 a 30, nosotros tenemos, sí, hasta 20, entonces vamos a llevar los estudiantes a participar en estas jornadas deportivas desde los 14 años a los 20. Entonces la respuesta es de 14 a 20. Entonces aquí tenemos las opciones. Si nosotros estamos hablando de nuestra unidad educativa, ¿sí?, que nosotros tenemos estudiantes de 6 a 20 años de edad y una institución nos invita a participar en unas jornadas deportivas que tengan edades desde 14 a 30, pero nosotros no tenemos hasta 30. Entonces este lapso donde que está el cuadrante amarillo, sí, ese es el intervalo que nosotros vamos, de las edades que vamos a llevar a estas jornadas deportivas. Entonces habrán estudiantes de 14 a 20. ¿Cuál será la respuesta? De 14 a 20. Sí, esa es la respuesta para esta pregunta. Sí. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, dada la función, determina el intervalo donde esta toma valores estrictamente decrecientes. Sí, nos da una ecuación. ¿Por qué nosotros llamamos a ecuación? La ecuación es una igualdad de términos. El compañero Eduardo manifestaba que una ecuación es igualdad de términos. Tanto a su izquierda y a su derecha tenemos una cantidad de términos y esta es una igualdad de términos. ¿Por qué nosotros sabemos que esta función, que este gráfico es una ecuación cuadrática? Porque nosotros tenemos el primer término elevado al cuadrado, entonces la gráfica nos saldrá de esta manera. Nos saldrá de esta manera dependiendo de los términos, sean positivos o negativos, nos saldrá la ecuación en la gráfica, el cuadrante de las X y de las Y. En el cuadrante 1, puedo salir en el cuadrante 2, en el cuadrante 3 y en el cuadrante 4. ¿Sí? Entonces, vamos a fijarnos en el gráfico. Sí, el gráfico nos da una variable dice que viene ¿desde dónde? Desde menos infinito, viene esta variable de menos infinito, sí, y nos corta en esta parte que es el 3. Aquí en esta parte tenemos en la recta numérica, en la recta tenemos nosotros en el eje de las X, nosotros tenemos el 0, tenemos el 2, tenemos el 4, ¿sí? Entonces, como en esta parte corta que es en el 3, ¿sí?, nosotros tenemos, ¿sí?, este corte en esta variable, ¿sí?, y inmediatamente nos colocamos en las respuestas, en las opciones. Las opciones nos da de menos infinito a 3, ¿sí?, nos da de menos 1 a 3, de menos infinito a menos 3, de menos 1 a menos 3. Entonces, ¿por qué nos da la respuesta? La respuesta es de literal A, porque la gráfica viene de menos infinito, sí, y cierra en 3. Entonces la respuesta es el literal A. Siguiente cuestionamiento. Dice, tomando en cuenta que en la notación de un vector, la primera letra representa al punto de inicio y la segunda al punto final, determina el vector desplazamiento que representa el regreso que realiza los geólogos hasta el final del terreno rocoso. Sí, nosotros estamos representando con estos términos, con estos puntos, sí, el punto A hasta el punto B, esto es un vector, del punto B al punto C es un vector, del punto C al punto D es un vector, del punto D al punto E es otro vector, ¿sí? Entonces cada vector tiene su nombre, que si nosotros estábamos hablando de unos geólogos, están haciendo un estudio que del punto A al punto B es arena, del punto B al punto C es arena también, del punto C al punto D el terreno es rocoso y del punto D al punto E también es rocoso. Para determinar rápidamente la respuesta de este cuestionamiento, dice que debemos determinar el vector desplazamiento. ¿Qué nos dice el vector desplazamiento? Es el vector inicial con el vector final. ¿Cuál es el vector inicial? Es el A, el punto A, y el vector final, el punto E. Entonces, A y E será la respuesta. En las opciones tenemos que es EC, no es EC, no es
CE, no es EA, y la respuesta correcta es AE. El vector A, el punto A y el punto E hacen el vector desplazamiento. ¿Sí? Siguiente cuestionamiento. Dice, con base a la información, calcule el valor de la variable X en metros para que Juan realice su trabajo. Juan desea construir una estructura de forma triangular, como muestra en la figura, donde la variable X se mide en metros. ¿Sí? Ahora, realizando el ejercicio, dice, para un ángulo θ cuyo coseno es de 1/8, y aplicando el teorema del coseno se llega a la siguiente ecuación. ¿Sí? Sabemos que una ecuación es una igualdad de términos y nosotros tenemos la ecuación que nos dice de la siguiente manera, que 4 más 4x, ¿sí? Es igual a 1 más 2x más 3 elevado al cuadrado, o 3 al cuadrado, menos 2 que multiplica a 3, y esto multiplica a 1 más x, y esto por 1/8. Para realizar de una manera más rápida y concisa, nosotros tenemos que ir desarrollando siempre matemáticas. Hay un camino que siempre se desarrolla desde la parte final hacia la parte inicial, o sea, de derecha hacia izquierda. ¿Sí? Nosotros tenemos aquí una multiplicación, este es un solo ejercicio, un solo término, ¿sí? Entonces nosotros vamos a hacer lo siguiente, vamos a simplificar esto, como esto es un solo problema. Este 2 significa que aquí tenemos un denominador 1, sí, pero vamos a simplificar. Este 2 con este 8, entonces este tiende a 0, y la mitad sería 4, nos quedaría 1/4, ¿sí? Y esto se nos hace 0. De la misma manera hacemos de una forma rápida para reducir el tiempo. ¿Sí? Este 3 elevado a una potencia 2, y 3 al cuadrado sería 9. Que este 4 se multiplique con todos estos términos, a excepción de estos términos que está dentro del paréntesis. Entonces, ¿cómo nos queda? 4 por 4, 16. 4 por 4, 16. 4 por 4, x. 16x. Esto es igual a 4 por 10, 40. 4 por 2, 8x. 4 por 2, x, 8x, menos 3, ¿sí? Y menos 3x, y este 4 ya queda, desaparece este 4 porque se multiplicó con estos términos. Ahora, ¿qué hacemos acá? ¿Sí? Ahora simplificamos términos, entonces este 40 con este 3 se hace 40 positivo, 3 negativo, nos quedaría 37 positivo. Este 8x, ¿sí? Positivo menos el 3x negativo, nos quedaría 5x positivo. Este 5x positivo pasa al otro término con negativo, entonces sería menos 5x, ¿sí? Ahora, ¿cómo realizamos esto? ¿Sí? Nos quedaría este 16x menos 5x, nos quedaría 11x. La diferencia entre 37 y 16 nos quedaría 21. Este x nos queda a este lado, ¿sí? Y este 11 pasaría al otro miembro, dividiendo, entonces nos queda x 21 sobre 11. Entonces, de lo que nos pide el cuestionamiento, ¿sí? Es el literal C, la respuesta del literal C, 21 sobre 11. ¿Sí? Vamos con la siguiente. La factura del teléfono del mes pasado ascendió a un total de $39 por un consumo de 80 minutos. Mientras que la de este mes asciende a 31.5 por el consumo de 55 minutos. El importante de cada factura es la suma de la tasa fija, o sea, del mantenimiento, más un precio fijo por minuto de consumo, calcular la tasa fija de mantenimiento. Nosotros vamos a calcular la tasa fija de mantenimiento en porcentualización. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos en cuenta que la factura es la variable X, la factura es la variable X tanto para los 80 minutos y la factura también del otro mes para los 55 minutos. Entonces, cada factura de los 2 meses, ¿sí? Tiene un valor. La factura del mes pasado tiene $39 y de este mes tiene $31.5.
Entonces nosotros tenemos un sistema de ecuaciones para hacer en forma rápida y pronta. Sí, a este sistema de ecuaciones resolvemos por el método de reducción, que nos sale de la siguiente manera. X más 80y es igual a 39 menos X más 55y es igual a 31.5. La diferencia o la reducción de estas dos ecuaciones nos sale que 25y es igual a 7.5. Entonces, ya ecuacionando estos términos, nos queda y, ¿sí?, que es igual a 7.5, y este 25 pasa al otro lado dividiendo, ¿sí? Entonces, ¿qué nos quedaría? Quedaría y, que 7.5 sobre 25 es igual a 0.3, ¿sí? Esta es la respuesta, pero este es 3%, la tasa fija que de mantenimiento. Entonces, de las opciones que nos dan, ¿sí?, es de 0.3% de la tasa fija de mantenimiento. Esto es, chicas, esto es, chicos,